Bueno, me hice un café para esta segunda parte de la clase porque se viene compleja. Voy a intentar simplificar ciertas cuestiones que vieron en el video anterior porque me imagino que les habrá quedado una nebulosa interesante. En esta segunda parte, que yo nombré tres problemas en torno al concepto de cultura, justamente vamos a revisar el concepto de cultura que usa la UNESCO para que empecemos a ver cuestiones concretas y empecemos a analizar ejemplos para que vean que no sale todo en mi cabeza. Y vamos a ir desarmando este concepto de cultura y bueno, les voy a presentar tres facetas de la problemática del concepto que tendríamos que ir desarmando de a poco. Y finalmente, después de eso, les voy a presentar el concepto de cultura que nosotros vamos a ir trabajando acá, que no es nuevo porque ya lo presenté en el texto que ustedes tenían que leer para la clase siguiente. Pero bueno, se los voy a decir de todas maneras, ¿sí? Porque no lo habíamos trabajado en ninguna clase todavía. Así que bueno, primero déjenme que busque ciertas cuestiones acá. Y a ver. Bueno, les voy a leer el concepto de cultura que tienen en la UNESCO. Si ustedes googlean cultura UNESCO, les va a saltar inmediatamente varias páginas que tienen este concepto que han desarrollado. Yo voy a sacarlo de la página que se llama hypermedula.org y lo que hace es reproducir un plan de acción desarrollado por la UNESCO que sería del 2016 al 2021. Imagínense que este plan de acción lo construyeron antes de la pandemia, así que vamos a ver cómo hicieron para desarrollarlo, pero esta estrategia tiene como sustento un concepto de cultura que se tomaron el trabajo de desarrollar por lo menos en 3 párrafos. Así que lo leo. Dice: la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Esta definición proviene de la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales en México de 1982. O sea, ha pasado bastante agua bajo el puente, no pueden seguir utilizando una definición de 1982, ya pasó bastante. Sigue, la cultura adquiere formas diversas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de las identidades que caracterizan a los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, de innovación y de creatividad, la diversidad cultural es tan necesaria para el género humano como la diversidad biológica para los organismos vivos. Esto es de la Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural del 2001. Fíjense que desde la primera definición de 1982 al 2001 pasaron bastante tiempo, ya pasaron 20 años, y hay una diferencia, ¿ven? En esos 20 años de cambio en el concepto de cultura. Y dice, bueno, asimismo la cultura es un medio de transmisión de conocimiento y el producto resultante de ese conocimiento, tanto pasado como presente. Es un elemento facilitador e impulsor del desarrollo sostenible, la paz y el progreso económico. En su forma multifacética, aúna a las sociedades y las naciones. Son estas las que reconocen el valor excepcional de su patrimonio construido y natural. Las comunidades manifiestan la importancia de sus usos, representaciones, técnicas y conocimientos para afianzar el sentido de identidad y continuidad. Y a través de las industrias creativas y culturales, las mujeres y los hombres, especialmente los más jóvenes, se incorporan al mercado laboral, impulsan el desarrollo local y alientan la innovación. Esa última parte, como ven, está bastante dirigida a una cosa específica que considera la UNESCO como cultura, que tiene que ver con el desarrollo sostenible, o sea, la cultura dentro del mundo capitalista, y es otra de las maneras en las que se intenta que las poblaciones consideradas en desarrollo, subdesarrolladas o en los márgenes o el eufemismo que ustedes quieran, es decir, cuando se dejó de hablar de sociedades inferiores,
porque ya estaba mal visto, empezó a hablarse de sociedades en desarrollo o subdesarrolladas, empezó a hablarse de impulsar, de ayudar al cambio, en vez de hablar de civilización y progreso. A ver, en esencia el discurso es el mismo, pero cambian las palabras, hay una nueva elección de términos que ya no se ven mal, pero por debajo a veces termina siendo un poco lo mismo. Habla de incorporar a mujeres y hombres, especialmente a los más jóvenes, al mercado laboral, impulsar el desarrollo local y alentar la innovación. Bueno, todas estas cuestiones finalmente parece que hay un desarrollo del concepto de cultura que ya se despega del concepto tradicional de cultura y otras cuestiones que todavía siguen pegadísimas. Como por ejemplo, el comienzo de lo que yo les leí, que dice: la cultura es el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social. ¿Ven? Se sigue utilizando el concepto de cultura invariablemente como un todo integrado, como un conjunto de cosas. Ahora, bueno, lo dicen de forma un poco más abarcativa, hablan de rasgos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos, pero que sigue siendo un conjunto de cosas que caracterizan a una sociedad o a un grupo social, en vez de ser procesos de construcción de relaciones sociales entre esos grupos. El primer problema del que vamos a hablar es el concepto de cultura. De esta forma fija, niega la interacción. Justamente al negar la interacción, se tiene que poner como proyecto, como propuesta, como objetivo la interacción. A ver si me explico. No tendría que ponerse como objetivo impulsar la interculturalidad si se entendiera la cultura como la interrelación social entre grupos. Si se entendiera que la cultura se produce y solamente se puede producir gracias a la interacción de grupos, no existiría la necesidad de decir que tienen que promoverse esas relaciones, porque ya se dan de hecho. Para decirlo claramente, la cultura no necesita que la gestionen. Si pensamos la cultura claramente como procesos de construcción de relaciones entre grupos diferentes, para que se construyan esas distinciones identitarias, entonces no se va a necesitar un esfuerzo mayor, una gestión de esa interrelación, cuando ya desde el vamos consideramos que la cultura tiene esa interrelación, que debe tenerla para considerarse cultura, porque si no, no lo es. No existen en la realidad elementos fijos de un grupo. Lo único que estamos viendo son momentos que nosotros decidimos restringirlos de forma fija para comprenderlos, pero que en la realidad siempre están en continuo cambio, en continuo proceso de construcción, y se están modificando a lo largo del tiempo. Entonces, la verdad es que no hay un grupo que tenga elementos fijos y que solamente le pertenezcan a ese grupo. No lo hay. Para eso está toda la gran cantidad de investigación antropológica y etnográfica, para que sepan que todo tipo de análisis cultural se debe hacer pensando en la relación entre grupos. Y eso es algo que por ahí yo no les estuve diciendo para el trabajo final, pero cuando ustedes vayan a analizar un evento se van a dar cuenta que ahí no simplemente hay un grupo tratando de definirse en el espacio, en el medio del vacío, y un grupo tratando de definirse, que se está definiendo en relación con otras cosas, en relación con otros grupos. Los miembros de ese grupo a su vez cumplen roles en otros grupos, construyen prácticas dentro de otros ámbitos. Entonces, la interacción es fundamental, es básica, es parte inherente de la cultura. Ya no deberíamos pensar la cultura como un grupo de cosas, como un conjunto de cosas limitadas. Fíjense acá, continúo leyendo otra vez, que dice: engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias.
¿Se acuerdan del texto de Neufeld que hablaba del concepto de cultura desde el sentido común, desde el uso cotidiano del concepto? Es exactamente lo mismo. Está enumerando exactamente lo mismo. Las artes y las letras, los modos de vida. Lo único diferente es esto de los derechos fundamentales al ser humano, ya vamos a ir más adelante porque eso es algo específico. Los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Otra vez, conjunto de cosas. Díganme la diferencia fundamental que existe entre este concepto y el concepto escrito por Edward Taylor en 1871. No hay cambio. Y entonces, si bien tienen razón, obviamente, todas esas son construcciones culturales, son prácticas culturales, eso no es a la cultura. La cultura, para nosotros, ahora, sí o sí, lo vamos a pensar como un verbo, no como un sustantivo, no como un conjunto de adjetivos tampoco. ¿Qué implica pensar la cultura como un verbo? Implica pensar la cultura como acción, como cosas que se hacen, se piensan, se dicen, se sienten, procesos de acción, ¿sí? La cultura es construcción permanente. Y entonces no podemos pensar que hay elementos fijos en un grupo. ¿Por qué, sin embargo, tenemos esa impresión de que existen elementos fijos? Como ya habíamos dicho, se piensa que un argentino tiene que tomar mate, tiene que comer empanadas, le gusta el dulce de leche, todos los domingos hace asado, en Argentina se baila tango, les encanta el fútbol, en fin, todos esos elementos que parecen fijos y que definen la identidad argentina. Ya sabemos que siendo argentinos eso es tremendamente variable, que los miembros de la sociedad no todos se definen así, o si se definen con esos elementos, cada uno se define de forma diferente, lo va a percibir de forma diferente y vivir de forma diferente. No son características homogéneas de cada uno de los miembros del grupo, sino que algunos la van a practicar y otros no, pero va a haber relación con eso. ¿Qué acabo de decir yo? Acabo de hacer una lista de estereotipos, acabo de hacer una lista de representaciones ideales. Y esas representaciones ideales, esos estereotipos, son construcciones culturales. Lo que es cultura es la construcción de esos elementos, no el conjunto de esos elementos. ¿Por qué los argentinos nos queremos llamar de esa manera? ¿Por qué nos queremos percibir de esa forma y queremos que los demás nos perciban de esa forma? Esos deseos, esas necesidades que hacen que se pongan en marcha toda una serie de procesos, de construcciones, de sentidos, de significados, de símbolos que identifican al ser argentino, esos procesos son cultura. Espero que haya quedado claro. Entonces voy a decir la definición, finalmente, que la encuentro por acá. La cultura son modos, formas, ¿sí? Modos de ver, de ser y hacer en el mundo que crean una red de representaciones colectivas. Esa red de representaciones colectivas, o sea, esas representaciones colectivas sí son creencias, saberes, estereotipos, prejuicios, costumbres, tradiciones, valores. Todas esas son representaciones y todas esas son construcciones culturales. Todas esas construcciones culturales le dan sentido a la identidad de un grupo, se van entrelazando entre sí y conforman una red que le dan identidad a ese grupo. Y sí, ese conjunto de representaciones, si la pensamos de forma fija, puede ser transmitida. Y muchas veces se necesita que una sociedad en un momento dado piense esas representaciones de forma fija y de forma estable para poder construir su sentido común y para poder darle sentido a esa identidad. De lo contrario, viviría en perpetua inestabilidad e incertidumbre porque no sabrían qué son y bueno, obviamente ningún grupo pasa por eso, aunque hay momentos de crisis identitarias donde se ve, no porque no existiera antes, sino que sí es palpable que la cultura está en proceso y en transformación constante.
donde de repente todos empiezan a cuestionar, bueno, ¿qué hacemos? ¿Esto es válido? ¿Esto no es válido? ¿Por qué valoramos tal cosa? ¿Por qué nos decimos que somos así? En fin, empieza la cultura, entonces ahí no se encarga de reproducir representaciones fijas, sino que ahí la cultura está abocada a producir nuevos sentidos, nuevos significados y poner en cuestión anteriores o modificarlos o transmitirlos de formas diferentes. Entonces la cultura no es ese conjunto de representaciones que en un momento son fijos y en otro momento son diferentes, sino que la cultura son esos procesos de construcción de sentido que se van dando de acuerdo a las necesidades sociales históricas de cada grupo en relación con otros grupos. La cultura no se tiene, porque si no es un elemento de cosas, no puede obtenerse, no son objetos, no es que yo tengo o no tengo cultura. Todos los humanos pueden construir cultura porque la cultura es un impulso creativo de la sociedad, ¿sí? Son estructuras creadas colectivamente. La cultura es un proceso de significación social, proceso. Y este proceso sí, obviamente, aporta valores y tiene funciones simbólicas. Y esas funciones simbólicas las vemos plasmadas en prácticas culturales concretas, en instituciones, en formas de ser que se pueden percibir con nuestros sentidos y se pueden registrar y pueden formar parte de nuestra historia para que después se conviertan en representaciones fijas que le den identidad a nuestro grupo. Pero no son ese conjunto de cosas, es el proceso que construye esas cosas. Bueno, yo les dije que en un momento iba a hablar de esto, de este pedacito que dice que la cultura también implica los derechos fundamentales al ser humano. Acá en esta definición de la UNESCO hay diferentes pequeños elementos que aparecen nuevos, como por ejemplo que la cultura es sostenibilidad, por un lado dice, habla de la diversidad cultural. Bien, todos estos elementos tienen que ver también con representaciones acerca de lo políticamente correcto. Y todos los conceptos de cultura utilizados por las instituciones, ya sea estatales, paraestatales o privadas, del modernismo para adelante, son definiciones de cultura que tienen que ser funcionales y tienen que ser convenientes de acuerdo a aquellas prácticas concretas que se quieran hacer. Entonces, por mucho que la UNESCO tenga todas las buenas intenciones del mundo, yo no lo quiero poner como el diablo, ni mucho menos, pero sigue reproduciendo estructuras de poder, relaciones de poder y de dominación viejas, al seguir perpetuando el hecho de que tenemos que ser políticamente correctos y hablar de la cultura como diversidad y como sustentabilidad y, y hablar de derechos, porque de eso se trata el nuevo paradigma de la concepción de cultura. Entonces el concepto de cultura siempre va a estar cambiando. Vemos que la cultura es cambio, de dos maneras diferentes. La cultura produce cambios y la cultura cambia como concepto. Va cambiando y se va transformando como concepto. Porque una de las características de la cultura es producirse a sí misma a través del accionar de los humanos, obviamente, no es magia, ¿no? A través de la relación entre las personas se construyen discursos acerca de qué es la cultura. Esto no existía antes, es muy específico de este momento de la sociedad, que tiene que ver con procesos de globalización y de compartir representaciones ya no de forma tan localista, sino más bien global. ¿Sí? Hay ciertas representaciones que ya no forman parte de un solo grupo, sino que tal vez pueda haberse iniciado dentro de un grupo, dentro de una población específica, pero que inmediatamente se difunde y se toma y se interpreta de formas diferentes a lo largo alrededor del mundo. Entonces, otra razón más para decir que la cultura no es un conjunto de cosas,
un conjunto de rasgos distintivos de un grupo específico, porque vemos que estas construcciones y estas representaciones acerca de las cosas está globalizada, está internacionalizada, y qué mejor que verlo en las redes sociales cuando no importa en el país que estés o el idioma que se hable, hay ciertos temas que tienen que ver con de qué se trata la cultura, de qué tenemos que hablar, qué es lo políticamente correcto, qué no, qué es prescriptivo, qué se debe decir, qué no se debe decir. Ahora, lo que se llama el paradigma de la diversidad da como prescriptivo, es decir, como lo que se debe ciertas cosas y lo que no se debe ciertas otras. Y en otros momentos de la historia humana, esas cosas no se consideraban de la misma manera. Antes estaba bien la esclavitud, ahora no está bien la esclavitud. Antes era criminal cualquier tipo de diversidad sexual. Y antes, mucho antes, no era criminal, era normal. Después sí se criminalizó. Después, ahora se está tratando de crear nuevas representaciones acerca de la diversidad sexual. En fin, la cultura se va construyendo a sí misma y se va modificando a sí misma y va construyendo discursos acerca de qué es lo que consideramos cultura y qué no consideramos cultura. Ese es el ejemplo más claro para pensar que la cultura no es un conjunto de rasgos de un solo grupo, sino que es procesos de construcción de sentidos en relación con otros grupos, relacionando. La cultura es interculturalidad, siempre, multi-interculturalidad. No se puede pensar la cultura de un solo grupo fijo y solo. Entonces, este segundo problema del que yo hablaba, perdí la página. Segundo problema, entonces, el concepto tradicional de cultura no contempla la creación. Por mucho que se diga que todos esos elementos culturales fueron creados por los humanos, no estamos diciendo eso, sí, más vale que fueron creados por los humanos, pero no están pensando cómo fueron creados, qué procesos hay en camino para la creación, y que la creación nunca se retiene. No es que una vez que se ha creado un baile, eso quedó así fijo y para siempre. No, hay diferentes maneras de difundirlo, hay diferentes maneras de enseñarlo. Ese baile va cambiando, se va ramificando. Piensen en el tango, todas las variedades que hay, qué pasa con el tango de competición, qué pasó con el tango de exportación, qué pasó con la fusión del tango con otras cosas, qué pasó con pensar el tango como patrimonio argentino y qué relación hay con Uruguay. ¿Ven? No se puede pensar en que hay una construcción fija, porque sí o sí cualquier construcción cultural que nosotros agarremos, vamos a ver variación, diversidad, heterogeneidad y relación con otros. Y esto es así en cualquier proceso creativo. Si vos, un proceso creativo no es producir un producto, un bien. Así como si se pensara un cuadro como un producto. No, el cuadro es la parte final o una de las instancias finales, porque tampoco tiene por qué ser la final, de un proceso de construcción. Y cada vez que alguien vea ese cuadro va a seguir construyendo sentido. Entonces, aún las manifestaciones culturales que parecen fijas siguen produciendo sentidos y siguen modificándose de acuerdo a la percepción de las personas y la interacción colectiva. Otro problema, y este es importante, si el grupo modifica sus prácticas culturales, corre el riesgo de no ser percibido por otros como una unidad identitaria, se los considera aculturados o que perdieron cultura. O sea, el problema de que pensar un conjunto fijo de rasgos distintivos es que ese grupo de personas está limitado a ese conjunto de rasgos. Y si se empiezan a salir de esa cajita, si los límites de esa cajita empiezan a ser porosos, empiezan a ser variables, ambiguos, no sabemos dónde empieza y dónde termina ese grupo, entonces
corren el riesgo de ser pensados ya como no parte de ese grupo, como que ya ese grupo no existe o como que ese grupo fue convertido en otra cosa. Hay un ejemplo concreto que a mí me gusta dar que tiene que ver con la población nativa de Cape Cod en Estados Unidos. Hay una etnografía muy interesante de Clifford Geertz que él fue a registrar el juicio, ¿sí? Uno de los eventos culturales también que ustedes pueden registrar es un juicio. ¿Y de qué se trataba este juicio? Bueno, la población nativa de Cape Cod quería tener la propiedad de sus tierras ancestrales. Para que sepan un poquito, no sé cómo se pronuncia bien Cape Cod, si es Cape Cod o Cape Cod, no sé. Es la población con la que se encontró el Mayflower, o sea, el barco donde venían los peregrinos, y es parte muy, muy importante en la historia fundacional de Estados Unidos. Y la relación que se tuvo con esa población dio después el tema, el mito de la leyenda del Día de Acción de Gracias. En fin, es una población que no es como cualquier otra, tiene ciertas cuestiones identitarias concretas que están aunadas a la identidad de la nación en Estados Unidos. ¿Qué pasa? No les querían dar la propiedad de sus tierras porque el Estado decía que ellos no eran nativos americanos. ¿Cómo que no lo eran? Somos los descendientes de los que vivimos siempre acá. ¿Cómo es que no somos nativos americanos? Y entonces era, bueno, es que ustedes no hablan su idioma, hablan inglés, no hablan un idioma nativo. Y todos ustedes están vestidos con traje y van a universidad y no viven en chozas o en carpas y no tienen, no son nómadas, no siguen los ciclos, son sedentarios. Es decir, todos esos rasgos fijos que nosotros creíamos que tenían las poblaciones nativas, ustedes no los tienen. Por lo tanto, no son el grupo que ustedes dicen ser. ¿Qué pasó acá entonces? Finalmente, bueno, acá tiene que haber un asesor antropólogo y hablar de que la cultura no es un grupo, de un conjunto de rasgos distintivos fijos de un grupo social, sino que es transformación continua. Y obviamente que iba a existir transformación, si no esa población no iba a poder adaptarse y sobrevivir en la historia cambiante de Estados Unidos. Y pasaban cosas bastante curiosas dentro de ese juicio, como por ejemplo llamaban al estrado a uno de los líderes y le preguntaban por qué estaba vestido de traje y por qué no tenía ninguno de los tocados y de los accesorios tradicionales que se usaban, ¿no? Y entonces le insistieron tanto en esta cuestión que finalmente el señor terminó abriéndose la camisa y mostrando que debajo tenía un colgante tradicional que utilizaban en esa población. Es decir, él era todo eso. Él sabía que tenía que ir vestido de traje a un juicio, porque obviamente comparte los códigos culturales de su país, pero también lleva elementos identitarios provenientes de otros momentos de la historia de ese grupo. Y también preguntaban por qué, por ejemplo, las abuelas no sabían hablar el idioma, pero las nietas sí sabían hablar el idioma. Bueno, porque había todo un proceso de avergonzar a aquellas personas que estaban relacionadas, o sea, que eran población nativa, porque se los consideraban atrasados. Entonces, por mucho tiempo no se les enseñó, ellos mismos no transmitieron el idioma de padres a hijos. Pero cuando apareció todo este tema del paradigma de la diversidad y empezó a valorarse de vuelta todos estos elementos nativos, ya no como algo atrasado, como algo salvaje, sino como parte de la diversidad, y vistos con el mismo valor que cualquier otra cultura, entonces ahí volvieron a retomar la enseñanza y el aprendizaje de su propio idioma. Como ven, todo esto siempre está en continuo cambio, pero si se piensa la cultura de forma fija, existen estos conflictos que tranquilamente podrían haberse
solucionado, ni siquiera existido, ¿sí? Si pedían la propiedad de su tierra de forma colectiva, el Estado no tendría ningún problema en dárselo, como le darían la propiedad de un terreno a cualquier persona. Por eso sabemos que todas las cuestiones culturales, todas las construcciones culturales siempre están atravesadas por relaciones de poder y no podemos negar eso, ¿sí? Todas las construcciones culturales son interculturales, multiculturales, se transforman a lo largo del tiempo y están atravesadas por relaciones de poder, por conflictos, por contradicciones y negociaciones constantes. Así que no quiero seguir más con este tema. Yo ya les había dicho que hicieran la tablita para el texto de María Rosa Neufeld, ¿sí? Que escribieran simplemente en una hoja todos los conceptos de cultura que iban apareciendo en el texto. Esto les va a servir como un resumen del texto y para entender mejor cómo varía el concepto de cultura. Y cuando ustedes hablen de cultura en las entrevistas que vayan a hacer, o observen a otros, o entrevistan a los organizadores, charlan con los organizadores de un evento y ese organizador habla de cultura, ustedes pueden ver tranquilamente la tablita y decir, bueno, entonces acá el organizador está considerando este concepto de cultura, estos elementos del concepto de cultura. Les va a resultar bastante bien. Así que eso es lo que les pido que hagan de tarea para esta semana. Y para el jueves quiero que charlemos algo que no es tarea ni nada, pero necesitan ustedes leerlo para charlarlo, porque quiero que discutamos todos estos conceptos con ejemplos claros, con casos concretos, ¿sí? Y van a leer un artículo que yo les voy a subir a la plataforma, que el título es Instituyen en la municipalidad la figura del protector cultural. Van a leer este artículo que es muy, muy, muy cortito y vamos a discutirlo y vamos a debatirlo, porque esto de crear un protector cultural es un proyecto de gestión cultural y vamos a ver cómo se da en contra de todo lo que estuvimos hablando de cultura y tiene sus propios matices, así que léanlo y empiecen y tomen apuntes alrededor de eso. Eso es todo. La tarea, hagan la tablita y lean este pequeño articulito que les voy a dejar en la plataforma. Cualquier cosa me avisan y nos estamos viendo el jueves. Un abrazo grande.